días a todos. Gracias a Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, a Dios, quien me guía siempre. Como siempre, empiezo con la palabra de Dios. Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Siempre tenemos que estar perseverando y buscar la alegría que nos da la esperanza de nuestro Dios. Miren, el Banco Central dio ayer una información que ciertamente todos sabíamos que había acontecido, pero que al uno verla en términos concretos nos golpea grandemente, nos llama mucho la atención y nos da la dimensión de lo que está aconteciendo con la economía de la República Dominicana. Todos sabemos que esta pandemia no solamente ha sido una tragedia desde el punto de vista de la salud, sino es una tragedia desde el punto de vista de la economía. ¿Qué datos da el Banco Central ayer? Da los datos del primer semestre del año. Recuérdense que siempre el Banco Central da informaciones de crecimiento por mes, crecimiento por trimestre, o digo, el comportamiento de la economía por mes, comportamiento de la economía por trimestre, comportamiento de la economía por semestre. El primer semestre del año es enero-junio. Un semestre como nunca habíamos vivido en los últimos 50 años, 60 años del país, salvo el momento en que fue la crisis bancaria del año 2003, que ha sido uno de los peores años de la economía dominicana, pero este semestre es desolador. Es unos datos que lógicamente uno confirma lo que había acontecido. ¿Qué dice el Banco Central? Dice que en el mes de junio, la evaluación ya habían dado, ¿verdad?, los diversos meses. En el mes de junio el decrecimiento fue de 7.1, pero en el semestre, enero-junio, el decrecimiento de la economía dominicana fue de 8.5%. En marzo fue un 9.4%, en abril decrecimiento 29.8%, es decir, el decrecimiento en abril, donde prácticamente se cerró la economía casi incompleto por el inicio de la pandemia, el crecimiento, señores, fue de un 30%, eso desbarata cualquier posibilidad de crecimiento en este año. En mayo fue de 13.6%, y como dije, en junio 7.1%, cuando hacemos la consolidación del mes completo, del semestre completo, enero, junio, el decrecimiento de la economía dominicana fue de un 8.5%. Y lógicamente, como planteamos siempre los economistas, este decrecimiento hay que ponerlo comparado también y sumarle a lo que fue el crecimiento del año pasado, porque el decrecimiento no fue solamente el 8.5 de este año, sino lo que no crecimos, que debimos crecer manteniéndolo el año pasado. El año pasado crecimos, fuimos la principal economía de América Latina en crecimiento, 5.1%. Entonces hay que sumarle ese 5.1 a este 8.5%. Por lo que el nivel de decrecimiento a el mes de junio de la economía dominicana fue de un 13.6%. Es decir, en el primer semestre de este año, estamos hablando de que la economía dominicana ha perdido, si el Producto Bruto Interno es alrededor de 80,000 millones de dólares, hemos perdido cerca de 20,000 millones de dólares. Eso es algo muy duro, muy difícil, muy complicado, que nos pone en una situación muy difícil y que pone un gran reto para dinamizar la economía de forma rápida, persistente, firme, porque los resultados posteriores a este decrecimiento es, lógicamente, incremento de la miseria, incremento de la exclusión, incremento de la inflación, incremento de la tasa de cambio. Es decir, esto va a provocar en la economía dominicana efectos sumamente complicados y difíciles. Si a esto le sumamos las informaciones de un sondeo realizado por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y el INTEC. El Ministerio de Industria y Comercio, MIPYMES e INTEC hicieron una evaluación, una encuesta entre 1,783 MIPYMES para evaluar cuál es la realidad a propósito de la pandemia. Y oigan estos datos, unidos a esta situación difícil de la economía, estos son datos también sumamente demoledores, que lógicamente es un reto grande cada vez más que usted oye este tipo de cosas. De las 1,783 MIPYMES, que la mayoría están ubicadas en el Gran Santo Domingo, o sea, en el centro fundamental de operación comercial de República Dominicana, el 52%, o sea, de cada 100 empresas que cerraron
o que tuvieron alguna situación difícil por la pandemia de las MIPYMES, de cada 152, o sea, el 52%, no va a poder abrir sus puertas otra vez. Eso es una investigación hecha por el Ministerio de Industria y Comercio y INTEC, que sabemos que tiene un gran sentido de profesionalidad a hacer eso. Esto significa que el 40%, dicen ellos, va a intentar sobrevivir posterior a la situación. El 52% no va a poder abrir nuevamente por todo lo que implicó, por el golpe demasiado fuerte que fue para su operación, y el 40% va a intentar sobrevivir a pesar de toda la situación. ¿Cuáles dicen ellos? Eso es hablando las MIPYMES. El mayor peso de la crisis para todas estas empresas fue que perdieron la mayor parte de la cartera de clientes, que tuvieron problemas serios de liquidez, lógicamente, si no tienen operación, tienen problemas de liquidez, y que se retrasaron en todos los pagos que tenían que hacer por esa falta de liquidez. Es decir, las pymes, yo he estado diciendo, yo tengo un discurso permanente en torno al problema de las pymes, porque ciertamente la realidad es muy difícil, y esto lo confirma aún más. Dice también este estudio que, lógicamente, las medidas que tuvo que tomar el gobierno, cerrar completamente en el mes de abril, cerrar nuevamente, todo esto ha sido muy difícil para ellas poderlo manejar, y revelan ellos que casi el 100%, el 98% de ellas han tenido, de estas pymes que fueron evaluadas, han tenido que estar cerradas la mayor parte del tiempo, a pesar de que el gobierno no la cerrara, por esta realidad económica que plantean. Dice también, al decodificarlo, entre el 20 y el 32% de las 1,783 pymes que fueron parte de esta consulta, entre el 20 y el 32% se dedican a prestar servicios profesionales, es decir, pequeños servicios profesionales de la diversa naturaleza. El 13.5% fueron salones de belleza y el 8% fueron restaurantes pequeños y servicios de alimentos preparados, también de pymes, no de magnitud grande. Entre el 24 y el 29%, es decir, casi la tercera parte, tuvo que cancelar una gran cantidad de empleados en medio de esta situación. Y la mayor parte de ellas hicieron el esfuerzo de ajustarse al teletrabajo, pero solamente el 54% pudo lograrlo, que es un buen dato, pero lógicamente todavía queda el 46% que no pudo lograrlo. Entonces, el reto que establece este estudio como recomendación, primero, lo que hemos estado diciendo, el gobierno que asume el 16 de agosto tiene que poner a las pymes en un trato especial con esa orientación de lo que ha acontecido para tomar medidas que primero la incorporen nuevamente al mercado con facilidades de crédito. Elemento fundamental, facilidades de crédito. ¿Para qué? Para poder operar y además poder adecuarse a la innovación tecnológica. El 54% pudo subsistir medianamente porque inmediatamente pudo accesar al teletrabajo. Ese es el reto ahora de las pymes, poder accesar a ese teletrabajo que implica innovación tecnológica. Si no la tienen, adquirirla, y si la tienen, preparar al personal para eso. Entonces, este elemento, esta nueva normalidad que van a vivir las pymes, conlleva una gran facilidad de parte del Estado para que tanto el sector bancario formal como el propio gobierno le dé facilidades de crédito para incorporarse tecnológicamente a esta nueva realidad y poder accesar al teletrabajo. Asimismo, plantea este informe que uno de los elementos fundamentales para la reactivación económica es, en el caso específico de las pymes, evaluar la posibilidad de que no haya una salida muy amplia de mano de obra, o sea, que no tengan que cancelar tantos empleados, y que las medidas de reactivación conlleve a que ellas puedan accesar rápidamente al mercado que perdieron. Es decir, las que dan servicio al mercado que perdieron, que pueda la mayor cantidad de personas rápidamente accesar a los servicios que ella abrió. Esto, señores, es una realidad combinada que es sumamente dolorosa, que es un gran reto del nuevo gobierno. Ya el gobierno nuevo ha hablado de una serie de elementos, que incluso el ministro el ministro nombrado de Obras Públicas dio una panorámica de lo que aparentemente va a ser las actividades que va a hacer el gobierno en ese aspecto, pero un plan nacional de
empezar a construir no resuelve el problema de las pymes de manera inmediata. Porque un plan nacional de construcción, de reparación o de lo que usted quiera en términos de lo que tiene que ver obras públicas, tiene que llevarse un tiempo, porque tiene que lógicamente empezar a derramar, empezar a buscar, pero las pymes necesitan operar de manera inmediata. Entonces el reto, para mí, el reto fundamental que tiene el nuevo gobierno está en las pymes. Con estas informaciones de la caída de, señores, la economía se cayó casi en un 30% en sentido general, la economía dominicana. Eso quiere decir que a quienes más ha afectado esa caída es a las pymes, porque son los que están más marginados. Las grandes empresas pueden manejarse con los depósitos, con los ahorros que tienen y con una serie de realidades, o las grandes empresas que están vinculadas a varias ramas que pueden perder en una pero ganar en otra. Pero las pymes no. Las pymes, ante esa caída brutal de la economía dominicana y ante esa realidad que expresa esta consulta que hizo el Ministerio de Industria y Comercio y INTEC, muestra que si no rápidamente pueden adecuarse a esta nueva normalidad, van a desaparecer. Yo he dicho en varias ocasiones, finalmente Julio, que lo que puede acontecer en lo que resta de año en República Dominicana es una quiebra generalizada de pymes que podía provocar serios problemas a la estabilidad política y social de la República Dominicana. Si hay una quiebra generalizada de pymes, que son las que mayor cantidad de empleos tienen y la mayor cantidad de recursos aportan a la economía dominicana, relativamente hablando, porque son más del 90% de las empresas, si no hay un acceso rápido de ellas a resolver esa situación, lo que provocaría esta quiebra generalizada de pymes es un grave problema económico, social y político en el país, que como muy bien dijo la vicepresidenta de la Asociación de Industria, si no entendemos esa situación, podría crearse una crisis mayor que la crisis económica y la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Así es que esta realidad de estas cifras dadas por el Banco Central y de esta encuesta realizada por el Ministerio de Industria y Comercio y por INTEC debe ser de profunda reflexión del nuevo equipo económico, porque evidentemente a las pymes hay que declararlas en estado de emergencia y tomar medidas rápidas, inmediatas y efectivas para evitar una crisis grave que provoque un cierre generalizado de pymes, una quiebra generalizada de pymes, que podría ser tan grave y tan difícil como lo que ha acontecido en términos globales en la economía dominicana. Bien, señores, nos vamos inmediatamente a Nueva York con Ramón Mercedes. Vamos a ver en medio